Bien. Bien, entonces estábamos hablando de los almidones. Entonces, como decía, los almidones son moléculas que contienen gran cantidad de glucosa. Y por lo tanto, son moléculas que nos van a proporcionar mucha cantidad de energía. Ya debemos consumirlas ya en cierta cantidad, pero también si consumimos en exceso, estas son las que nos van a subir de peso. Ya, no sé si han debido escuchar esa frase que siempre se hacen la burla, ¿no? Que dicen, el que se casa se engorda, ¿no? En realidad no es cierto, ¿ya? Pero de que engordamos, engordamos, pero no porque nos casamos. Sino después de los 20 años, o incluso algunos un poquito más antes, dependiendo de qué edad termina nuestra adolescencia, porque es variable, ya vamos a ir subiendo de peso. ¿Pero por qué? Simplemente por costumbre. Sucede que cuando somos niños comemos bastante y cuando somos adolescentes mucho más. Ya van a ir un muchacho, pero si es hombre, que tiene alto consumo energético, les va a comer un montón, 4 panes, 6 panes, no se come una gran cantidad de esto. ¿Por qué? Porque en esa edad el consumo energético del cuerpo es elevadísimo. Ya consumimos bastante, aún sin hacer nada, ya que nuestro cuerpo en esa etapa de la vida tiene un alto consumo energético. Cuando la adolescencia termina, nuestro consumo energético baja, ya, y por lo tanto deberíamos comer menos. Pero ese es el problema, que comemos lo mismo, ya. Si un adulto de un tamaño y peso estándar, estamos hablando de un adulto más o menos de 70 kilos, ya que esté pesando, pero un adulto, claro, de 70 kilos, que esté con una talla más o menos de 1,60 a 70, ¿ya? Esa persona al día debería comerse apenas en la mañana un pan, al mediodía su almuercito, modesto con un solo plato, en la tarde un tecito con un pancito, y una cena quería ser apenas como la mitad de su almuerzo. Y eso que incluso para algunos eso es mucho. Con eso bastaría, ¿ya? Pero la mayoría tira 2 panes en la mañana, con mínimo, sus platos al mediodía, con su sopa segundo y todo, ¿ya? Y por eso vamos aumentando, de a poquitito. No nos damos cuenta, pero vamos a ir subiendo de 10 gramos, 10 gramos, ya que eso es poco, pero en años eso se va incrementando. Ya personas que las personas cuando están cerca de los 30, es muy difícil encontrar a alguien flaquito. ¿Ya? ¿De qué hay? Obviamente, porque depende también de otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Pero se debe al hecho de que siguen comiendo grandes cantidades de almidones, que es lo que debemos reducir. ¿Ya? Bueno, y un diabético, ya saben también. Para el diabético controlar esto, le vamos a unas reglas que varían dependiendo de la conducta del paciente y si el paciente cumple o no cumple. ¿Ya? Una regla que actualmente manejamos con los pacientes diabéticos es que ya no se debe prohibir nada. ¿Ya? Porque antiguamente al diabético le prohíbas de todo, ¿no? Entonces, no comas esto, no comas lo otro. ¿Ya? El diabético de por sí es hambriento y su psicología se modificaba y comía más, ¿no? Bien, entonces no se prohíbe. Pero lo que tiene que hacer el diabético es que debe reducir el consumo de ciertas cosas. Y lo que más debe reducir es esto. Una de las primeras reglas que le decimos es que no puede comer en un mismo plato 2 alimentos de este mismo grupo. ¿Y qué significa eso? Que no puede tener en un mismo plato ese día arroz y papa. No puede, ¿ya? Lo que puede hacer, si quiere ese día comer papa, o si quiere ese día comer arroz, pero no los juntos. Lo mismo arroz y fideo, no puede junto. Decide cuál de los dos va a comer ese día. Es la primera regla. La segunda regla es cómo dividimos el plato. Para una persona sana, normalmente recomendamos que la mitad del plato sean
cereales, ¿no? Papa, o sea, este grupo que estamos viendo aquí, los almidones. Ya puede ser la mitad de su plato que sea arroz, papa o fideo. Ya. Cuarta parte del plato, fuente de proteínas, carnes, ¿no? Carne, huevo, la cuarta parte. Y la cuarta parte del plato que sea fuente de vitaminas y fibra vegetal, que ahorita vamos a hablar de eso también. ¿Ya? En otras palabras, ensalada. Entonces, un cuarto plato de ensalada, cuarto plato de carnes y mitad de plato de este grupo de acá. ¿Ya? Eso es para una persona sana. Para una persona diabética, debemos reducir este grupo. Lo vamos a reducir a un tercio. Y en algunos incluso puede que lo reduzcamos a un cuarto, ¿no? Eso dependiendo del control. Reducimos a un tercio. Ya el sobrante que quedaría lo vamos a aumentar a la ensalada. Ya la parte de carnes no se modifica, sigue siendo cuarto plato. Ya, entonces le quitamos almidones y le aumentamos fibras, que serían las ensaladas, ¿no? Entonces, eso reduce el consumo de carbohidratos y tendría que ayudarme a controlar la glucosa. En caso de que no funcione, lo vamos a bajar un cuarto y le aumentamos a la ensalada. Así se juega con un diabético. No se quita así por si acaso. Ya lo debe consumir, pero vamos reduciendo la cantidad. Bien, ¿alguna pregunta sobre los almidones? ¿Preguntas? Que es donde normalmente más preguntan. ¿Preguntas? Bueno, entonces yo creo que lo han entendido. Con gastritis no habría problema con estas moléculas porque eso no afectaría a la gastritis. ¿Ya? Coma más o coma menos, no se la mejoraría, tampoco se la empeoraría. ¿Ya? Lo que se reduce en un paciente con gastritis son proteínas, ¿ya? O sea, carnes. No se quita, se reduce, porque las proteínas estimulan la producción de ácido. ¿Se acuerdan lo que hablamos cuando hablamos de proteínas, del colágeno? ¿Se acuerdan? Les había hablado que el estómago producía ácido gástrico dependiendo del tipo de proteína. ¿Ya? Y cuanto más dura la proteína, más ácido produce. ¿Ya? Entonces, una persona con gastritis, si le damos carnes duras, ya carnes rojas, ¿no? De vaca, va a producir más ácido y obviamente le va a producir malestar, ¿no? Mientras está curando. ¿Ya? Entonces, a ellos deberíamos reducirle el consumo de carnes y mejor si es una blanda, pescado, pollo, ya, o incluso el huevo, ya, para facilitar que el estómago no produzca tanto ácido, ¿no? Eso ayudaría, ya, en cuanto al efecto de lo que estamos viendo. Ahora, la papaya tiene una molécula que ayuda a bloquear el ácido. Entonces, también se recomienda consumo de papaya. Pero eso ya nada tiene que ver ni con carbohidratos ni proteínas, simplemente es otra molécula que ayuda en este proceso. Además, la papaya, interesantemente, tiene una enzima, una proteína, que se llama justamente papaína, que es una proteína que ayuda a desnaturalizar a la proteína. Ya, no sé si alguna vez ustedes han usado papaya como ablandador de carne. ¿Ya? Si ustedes dejan papaya rallada encima de la carne y se olvidan, van a ver que se hace como polvo, lo deshace. ¿Ya? Entonces, esa es una propiedad de esta sustancia que hay en la papaya. Si la persona que está con gastritis consume papaya, le va a ayudar a digerir las carnes, haciendo que no necesite tanto ácido. ¿Ya? Es una ventaja. ¿Ya? Bien, eso para los que tengan gastritis. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver esta otra molécula que sería Doctor, el glucógeno. ¿Iban a preguntar algo? sí, sobre la papaya. ¿Es bueno también comer la papaya con miel para Sí, los que tienen gastritis? sí, ayuda bastante. La papaya, por lo que ya les he explicado, ¿no? Y la miel, porque tiene hormonas del crecimiento que estimulan la cicatrización de los tejidos. Por eso lo usamos también para curar heridas en diabéticos, ¿no?
Entonces, si vos tienes gastritis o úlcera, va a hacer que esa gastritis o esa úlcera se cicatrice más rápido. Sí, se puede ¿Y no hacer. afecta que esté verde o madura ¿La la papaya? papaya? Sí. No, eso es cuestión de gustos. No, no hay Ah, ningún efecto. Lo que sí, esa enzima que te menciono, cuanto más verde, más cantidad tiene, ¿no? Entonces, el efecto sería mayor en cuanto a la digestión de las carnes. ¿Ya? cuando esté Pero la verde, otra que te mencionaba que fuertes. bloqueaba el ácido es igual. Oh, ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces, el glucógeno. ¿Ya? Bien, esta molécula es también formada por glucosas. Ya, como ven, es una molécula también formada por glucosas. Menos cantidad que el almidón. El almidón eran 600.000, aquí son 100.000. Pero igual es una gran cantidad. Esta molécula es solamente de origen animal. El almidón era de origen vegetal. El glucógeno es de origen animal y se encuentra solamente en dos lugares, tanto en los animales como en nuestro cuerpo. En el hígado y en el músculo. Y no se olviden que cuando yo pongo aquí músculo, en cuanto hablamos del alimento, me refiero a la carne, ¿no? La carne de vaca, pollo, pescado, es un músculo de ellos. Así que cuando hablamos de la dieta, se refiere a la carne. Y en nuestro cuerpo, obviamente, a nuestro músculo. ¿Ya? Bien, esta molécula en el hígado juega un papel importante, que ya un poco les había hablado también anteriormente. Sucede que cuando nosotros comemos, vamos, le comieron algo con almidón, ¿no? Ese almidón en el intestino se va a separar en glucosas. Esas glucosas van a entrar hacia la sangre en grandes cantidades. Generalmente, a la hora, de que comemos, la glucosa sube bastante. La glucosa, si le medimos a una persona en ayunas, normalmente suele estar entre 70 y 110 miligramos de litro. Pero a la hora de haber comido, suele alcanzar hasta los 180. Y eso es para todos, por si acaso, aun estando sanos. ¿Ya? Y de ahí va a ir bajando lentamente hasta la tercera hora. En teoría, como les había mencionado anteriormente, nuestra glucosa debería llegar a cero cerca de la cuarta hora. Y ahí nos moriríamos si no comiésemos. Pero eso no pasa, obviamente. ¿Y por qué no pasa? Por esta molécula. Ya que el hígado, en esa primera hora donde había harta glucosa, empezó a capturar las glucosas y las empezó a juntar formando glucógeno. ¿Ya? Ahora, cuando llega esa cuarta hora, cuando ya la glucosa está cayendo, entonces el hígado va rompiendo ahora esta molécula, el glucógeno, y va liberando moléculas de glucosa, de a poquito, para mantener un nivel de glucosa estable, ¿ya? Que generalmente ahí estamos hablando entre 70 y 110. ¿Ya? Y eso lo va a mantener estable por hasta 72 horas en una persona sana. ¿Ya? Entonces, el hígado juega un papel muy importante en la nivelación de la glucosa. Ya, miren, si una persona de hepatitis, no sé si alguno de ustedes ha tenido, de repente ha debido tener hepatitis, la han debido sentir. Entre los síntomas de la hepatitis está que el paciente tiene sueño, decaimiento, debilidad, ¿ya? Esos síntomas, la somnolencia más, se debe a que la glucosa en su sangre está baja, está con hipoglicemia. Incluso a unos pacientes que tienen hepatitis no se enteran hasta que corren, hacen una pequeña carrera, o a los chicos en el colegio cuando les toca hacer educación física, y se desmayan. Ya, se han desmayado porque como tenían poca glucosa en la sangre y sus músculos se lo consumieron en el ejercicio, prácticamente la glucosa bajó por momentos hasta cero casi. Y eso hizo que le faltó glucosa al cerebro y entonces se apaga. Nos da una pérdida de conciencia, un desmayo. ¿Ya? Eso pasa en la hepatitis porque el hígado no está pudiendo hacer este proceso. ¿Ya? Para que vean qué papel de importante juega esta molécula. ¿Ya? Es la molécula que nos estabiliza la glucosa en transcurso de varias horas cuando nosotros no comemos. ¿Ya? Bien, en el músculo captura también glucosa para formar glucógeno, pero podemos decir que es egoísta. El músculo no lo libera para el resto del cuerpo. Por más que en el resto del cuerpo la glucosa esté baja, el músculo no lo va a liberar como hace el hígado. ¿Ya? Sin embargo, esta función también es valiosa para la supervivencia, ya que
Si estuviésemos en un estado de, vamos, de salvaje, donde teníamos que cazar y todo, o estuviesen perdidos, ya lo que ustedes necesitarían para poder sobrevivir sería su músculo, ya para poder correr, pelear o cazar incluso. Ya, entonces, por eso el músculo reserva un glucógeno, ya que el músculo tiene la capacidad de consumir directamente el glucógeno. Miren, el músculo puede hacer 3 tipos de trabajo. Un trabajo de velocidad, un trabajo de fuerza y un trabajo de resistencia. ¿Ya? Incluso en base a eso, hay que ver que se dividen los deportes, ¿no? Velocidad, fuerza, resistencia. A la fuerza le llaman potencia también, ¿no? Ahora, sucede que cuando hablamos de velocidad, el músculo, cuando va a trabajar más rápido, consume glucosa. Pero el problema es que la glucosa dentro de la célula, el músculo, no le dura mucho tiempo. Por eso, cuando hacemos un deporte de velocidad, no se puede aguantar mucho tiempo. Van a ver que los que corren 100 metros es porque más allá es difícil que alcancen velocidad, ¿no? Porque se acaba la glucosa. Ya luego, el músculo, cuando necesita gastar de golpe harta energía, que eso es cuando hacemos potencia, cuando hacemos fuerza, usa glucógeno, ya que el músculo puede consumir directamente el glucógeno sin necesidad de estar separándolo en moléculas de glucosa. ¿Ya? Entonces puede quemarlo directo si ustedes quieren. Y al hacer eso, se metería gran cantidad de energía de golpe. Y eso le da fuerza al músculo. Y cuando es resistencia, ya usa la grasa. ¿Ya? Entonces, por eso, que depende del tipo de deporte, también necesitan tener diferentes tipos de fuentes de energía. ¿Ya? Bueno, entonces sería en el músculo. Y eso sería en nuestro cuerpo, ya saben. Ahora, en la dieta, cuando una persona se come hígado o carne, también se metería glucógeno, que eso en el intestino, igual que el almidón, se va a separar dándome glucosas. Por lo tanto, también son fuente de glucosa, en buena cantidad. No tanto como el almidón, pero sí una buena cantidad de glucosa. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, un diabético también debe controlar la carne. Ya, y aquí está el detalle. Sí, debe controlar. Ya les he dicho, no se quita ningún grupo, así que debe comer carne, pero no puede comer más de lo que es una porción normal. Ya, un bife, que es más o menos entre 75 y 100 gramos, es lo que debe consumir normalmente una persona diariamente. Y es lo mismo que debe consumir un diabético. No puede consumir más que eso. Y eso también hay que aclarárselo al diabético. ¿Ya? Porque de repente los que son carnívoros, de repente no come arroz mucho, ¿no? Y le mete un montón de carne. ¿Ya? Lo que les digo a veces en churrasco, ¿un paciente puede comer churrasco? ¿Un diabético? Pues sí, puede comer un churrasco, pero no puede comer lo que nosotros comemos en churrasco. Yo que era una persona sana, en un churrasco se tira por lo menos 1/4 kilo de carne. Y les digo, por lo menos, porque hay unos que comen mucho más. ¿Ya? 1/4 kilo de carne son 250 gramos. Son más o menos como 2 porciones y media a 3 porciones normales. ¿Ya? Un diabético entonces puede comer su churrasco, pero no puede comerse esa cantidad. Tiene que comer la cantidad que habitualmente comía todos los días. ¿Ya? Incluso en algunos pacientes, cuando ya están con problemas renales, incluso le vamos a reducir un poco la carne. Ya no tanto por este problema, sino porque también los diabéticos tienen falla renal, tenemos que reducirles también la proteína. Eso vamos a hacer cuando veamos más adelante el metabolismo. ¿Ya? Pero bueno, de todas maneras, eso sería esta molécula. ¿Alguna pregunta sobre esta molécula? ¿Preguntas? Bien, vamos a ver ahora la celulosa. Esta es una molécula también interesante. La celulosa también es una molécula compuesta por glucosa, como ven, llevan 3. También es compuesta por glucosa. Pero aquí fíjense, no hay números, simplemente dice cientos de miles, incluso podemos decir cientos de millones, ¿ya? Porque son moléculas gigantescas. Es más, una porción de madera es una molécula. Sucede que la madera, como ustedes conocen, es celulosa, ¿ya? La celulosa es la pared de la célula vegetal. Sucede que la célula vegetal, además de tener lo clásico que tiene la célula animal, que es núcleo, citoplasma y membrana, tienen una otra externa, que es la pared celular. Entonces, la celulosa forma la pared celular. Cuando una planta muere, la célula se deshace, pero queda la pared.
que es lo que alguna vez han visto que una planta cuando se seca y queda todo amarillo, lo que queda es la celulosa. ¿Ya? Y la madera, como ustedes conocen, es celulosa. El papel también. ¿Ya? Eso es celulosa. Ahora, sucede que cuando ustedes comen cualquier tipo de alimento vegetal, se van a introducir cantidades de celulosa dependiendo del tipo del alimento. Unos tienen más, otros menos, pero te vas a meter celulosa. ¿Ya? Ahora, la celulosa dentro de nuestro cuerpo es indigerible. ¿Ya? O sea, nosotros no podemos digerir esta molécula. ¿Qué significa eso? Que tal como entra, sale. ¿Ya? O sea, no la aprovechamos. ¿Ya? Por lo tanto, como ven, no aporta ningún nutriente. Cero aporte nutricional. No aporta nada. Ni carbohidratos, nada. No aporta nada. ¿Ya? Porque tal como entra, sale. Ya, lo que pasa es que para procesar esta molécula se necesita un proceso larguísimo. ¿Ya? Y bacterias que tengan capacidades especiales. Nosotros no podemos porque nuestro aparato digestivo, podemos decir, es rápido. ¿Ya? El proceso digestivo va de 4 a 24 horas. Eso dependiendo del individuo, ¿ya? Y dependiendo del alimento. Entonces, ese es nuestro proceso digestivo. ¿Ya? Es corto, si ustedes quieren. Y no tenemos las baterías necesarias. En cambio, los animales, como por ejemplo la vaca, el caballo, ya que comen pasto, ¿no ven? Ya, ellos tienen un proceso digestivo lento. Incluso la vaca es un proceso que usa 5 estómagos, si leen por ahí, ¿ya? En el cual incluso, por eso incluso se llaman rumiantes, ¿no? Porque de su primer estómago pueden volver lo que estaba ahí hasta su boca, mascar de nuevo y volverlo otra vez al estómago. Eso para hacer que este proceso se vaya facilitando. Y tiene además bacterias especiales que pueden ayudar a digerir. Ahora, el hecho de que ellos puedan digerir esta molécula les garantiza grandísimas cantidades de energía. Nosotros, si la pudiésemos procesar, estaríamos chanchos igual que la vaca, ¿ya? Porque proporciona grandes cantidades de energía. Pero nosotros no podemos digerirla, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista nutricional, esta molécula no aporta nada. Sin embargo, su importancia viene de otro lado. ¿Ya? Esta molécula es también conocida como la fibra vegetal. ¿Han escuchado hablar alguna vez las fibras vegetales? Ya, la ventaja de las fibras vegetales es que absorben agua. Y eso han debido verlo ustedes con el mismo papel con la madera. Saben que chupa agua, pero no solamente absorbe el agua, sino que también se hincha cuando absorbe el agua. Y entonces hace dos cosas. Retiene el agua y se hincha. Y eso es lo que nos va a ayudar a lo que dice acá. ¿Ya? Sucede que cuando los restos del alimento que yo he consumido pasan por el intestino grueso, el intestino grueso es una máquina de chupar agua. ¿Ya? Entonces, el intestino grueso se empieza a chupar el agua hacia la sangre. ¿Ya? Cuanto más tiempo tarde en pasar estos restos por el intestino grueso, más secos y duros se van a volver, porque le va sacando el agua. Y si pasa muy rápido, se hace líquido, la famosa diarrea. La diarrea es justamente porque por esta parte pasa muy rápido. Y la persona que es estreñida es porque está pasando muy lento. Y sus heces se van a volver duras por ese motivo. ¿Ya? Ahora, si esa persona consume fibra vegetal, o sea, celulosa, esta celulosa cuando pase por esta parte del intestino va a pelear por el agua. No va a dejar que el intestino le chupe el agua. Entonces va a mantener el agua ahí y eso ayudará a que las heces se mantengan pastosas, aun cuando pase lento. No dejará que se enduren, ¿ya? Y además, como se hincha, al hincharse, estirará el intestino. El intestino, cuando se estira, se estimula a moverse. Entonces moverá más rápido y eso hará que el paciente vaya al baño de forma más regular, ¿ya? Entonces regula lo que le llamamos nosotros el tránsito intestinal, ¿ya? Y eso haría que el paciente ya no esté estreñido, ¿ya? Ahora, obviamente, si consumo mucho también, me va a dar diarrea, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, ya que si consumo mucho tampoco vamos a poder chupar el agua y por lo tanto vamos a estar con diarrea, ¿ya? Pero ayuda a ese efecto, ¿ya? Ahora, la principal causa del cáncer de colon es el estreñimiento crónico. Entonces, si nosotros evitamos estreñimiento crónico, estamos también evitando
el cáncer de colon. Por eso está hablando ahí que se evita estreñimiento y por lo tanto previene el cáncer de colon. ¿Ya? Bueno, entonces, así nos beneficia esta molécula. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se encuentra? ¿Ya? Como decía, en todo lo que es vegetal, pero como siempre, en algunos más, otros menos, ¿no? ¿Dónde se encuentra más? En las hojas. Por eso son importantes las ensaladas. Y por eso cuando decía las ensaladas, decía fibra vegetal. Todas las hojas, lechuga, espinaca, acelga, repollo, brócoli, contienen celulosa en buenas cantidades. Las cáscaras de algunas frutas, ¿ya? O semillas. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, cuando comen la manzana con su cáscara. Ya están viendo por qué es buena la cáscara de la manzana. Algunos lo pelan, pero están perdiendo esto. Simplemente lávenlo y es útil. ¿Ya? De lo que se pueda comer con cáscara. Ustedes saben que también no todo se va a poder montar con cáscara, ¿no? Pero aquí también involucra a las semillas. ¿Hay semillas que comen con cáscaras? Claro que sí. Por ejemplo, los frijoles, la lenteja, su cascarita que la comen. ¿Ya? Entonces les va a proporcionar esto. Consumir las legumbres les va a proporcionar buena cantidad de celulosa. ¿Ya? En cuanto a los cereales, nosotros estamos acostumbrados a consumir cereal pelado. ¿Ya? Si bien un arroz blanco tiene celulosa, tiene muy poquita celulosa, porque la mayor parte de la celulosa que se encuentra en un cereal está en su cáscara. Sucede que el cereal tiene dos cáscaras, una que le llamamos cutícula, que es delgadita, y otra que se va a llamar chala, ¿no? La más gruesa. La chala generalmente es la que se hace en el primer pelado, se saca ahí y queda el cereal con la cascarilla más delgadita, que es la cutícula. A eso se le conoce como cereal integral. Esos son los integrales. Entonces, un cereal integral es un cereal en realidad mal pelado, que no se le ha pelado esta capa. Ya para convertirse en cereal blanco hay que pelarlo, ¿no? Entonces, un arroz blanco es una arroz que se le ha sacado sus dos cáscaras. Por lo tanto, la celulosa es muy escasa. En cambio, si ustedes consumen cereal integral, se proporcionarían grandes cantidades de celulosa, ¿ya? Lo cual es muy útil. Entonces, si ustedes quieren tener fuentes de esto, ya están viendo hojas, ensaladas, cereales integrales, ya sea como acostumbran en sus arroces, o algún producto como fideos con integral, galletas integrales, los panes, ¿no? Que lo usan con harina integral, ¿ya? Bien, y el bagazo, que es lo que queda después de sacarle un jugo, ¿no? Es esto, por ejemplo, si ustedes se comen una zanahoria de repente, es más útil comerla la zanahoria que hacerla jugo. Cuando ustedes se sacan el zumo de la zanahoria, han visto que queda una borra. Esa borra es la celulosa, ¿ya? Entonces, si quieren tomar el jugo y esa borra, úsenla de repente para hacer arroz, una sopa, ¿ya? Para no perder esa celulosa, ¿ya? En una naranja, por ejemplo, yo siempre me canso de decir, la naranja es mejor comerla que hacerla jugo, ya que en esas bolsitas que tiene por dentro, así como con la mandarina, les va a proporcionar celulosa, ¿ya? Entonces, comer mandarina, por ejemplo, como han comido muchos, obviamente les va a dar celulosa. En cuanto a la manga, por ejemplo, la manga es mejor comerla que chuparla, ¿ya? Yo os digo porque ustedes han de ver cómo se consume la manga. Algunos le hacen un agujerito y le empiezan a apretar, le chupan, le están sacando solamente el jugo, ¿ya? En cambio, ustedes la pelan, la cortan con un cuchillito y la van comiendo, se están metiendo celulosa, ¿ya? Entonces, estas son fuentes de celulosa, ¿ya? Si nosotros incrementamos nuestra dieta, muy difícilmente vamos a ser estreñidos a menos que haya otro tipo de enfermedad como Chagas, pero normalmente no, ¿ya? Ahora, aquí en el oriente boliviano tenemos el problema de que el consumo de celulosa es muy pobre. ¿Eso por qué? Porque no consumimos muchas hojas. Eso es porque no se puede comprar por mayor, pues se compró la lechuga es para el día. Para el día siguiente ya está marchita, ya no sirve. Ya consumimos muy poco cereal integral, más que todo es pelado. Y obviamente las frutas, todo preferimos en jugos. Entonces, aquí en el oriente su consumo es bajo. En Bolivia, lo que son los valles, su consumo es alto. Y eso de repente tiene que ver porque ellos tienen más acceso, ¿ya?
Los índices de cáncer de colon también son más elevados aquí en el Oriente. Y peor con la dieta moderna. Ustedes saben ver, por ejemplo, en la noche le tiran su pollo. ¿Y cuando han visto un pollo con ensalada? No hay pollo braste con ensalada. Y si analiza ese plato, casi cero celulosa. ¿Ya? Por ese motivo andamos estreñidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos pacientes que recibimos a veces que están así. Tienen que aumentar su consumo de celulosa. Y para eso se les debe recomendar que coman ensaladas, que cambien a cereal integral, coman frutas, coman, no chupen, coman. Ya, pero sucede que el ser humano aprende a comer de niño. Si ese niño no comió ensaladas, no comió frutas hasta sus 5 años, seguro cuando sea adulto no lo va a comer. Y es difícil. A veces yo tengo pacientes que pasa esto, y les recomiendo la dieta, y lo hacen una semanita, 2, se mejoran, y otra vez vuelven a su dieta de costumbre. ¿Ya? En otras palabras, no se puede mantenerlos así. Y eso me fuerza a veces a que tengamos que darle celulosa en productos farmacéuticos, porque hay el Fibrasol, Cofibran, Mucofalc, etcétera, que son productos que son fibra vegetal y que le damos eso en sobrecitos, en cápsulas, dependiendo del producto, para que el paciente pueda no estar estreñido, ¿ya? Pero también eso tiene un costo. Por ejemplo, un sobrecito de Cofibran suele estar valiendo 12 pesos y a veces necesitan 2 o 3 dependiendo del paciente. Estamos hablando por lo menos, vamos a leer, 36 bolivianos al día. Ustedes solamente saquen cuenta cuánto sale al mes, casi 1000 bolivianos. Ya muchas personas no van a tener la economía para poder hacer esto. Entonces cuesta hacerles entender que tienen que comer esto. Ya, ahora, lo que yo hago, por ejemplo, es un poquito mezclar lo natural con lo médico, ¿no? Entonces, cuando tengo pacientes así y no quieren lo de la ensalada porque ya se cansaron, no es su costumbre, y les sale caro comprar productos farmacéuticos, entonces les receto salvado de trigo. ¿Ya? El salvado de trigo, que es la cascarilla que se le pela al trigo, la que les mencionaba, la cutícula, con restos de trigo, de ahí el nombre de salvado. ¿Ya? El salvado de trigo contiene gran cantidad de fibra. ¿Ya? Entonces lo pueden comprar en cualquier lugar donde venden harinas. ¿Ya? Y dependiendo de la temporada varían su precio desde 2 pesos hasta 15. Eso dependiendo de la temporada. A veces más caro, a veces más barato. ¿Ya? Pero aún así es económico, porque un kilito te alcanza para mucho. Ya yo les indico que empiecen con media cuchara. Suelten un vaso de agua, refresco, yogur, lo que sea. Ya que lo tomen seguido de otro vaso de agua, porque no se olviden que chupa agua. Si funciona con eso, que mantenga. Si no, pongámosle que no le hace ir al baño, lo aumentamos de a cuarto en cuarto, ¿no? De media cuchara a 3/4 de cuchara, de una cuchara y cuarto, así, hasta que le funcione como él quiere. Y si le produce diarrea, lo bajamos, nos reducimos hasta encontrar el punto para esa persona. ¿Ya? Eso me ayuda a que eviten ese problema. ¿Ya? Pero también tiene otra ventaja. Como se hincha, si una persona lo consumiese antes de las comidas mayores, estamos hablando antes del almuerzo, por ejemplo, 1 hora, a las 11, 11:30, se hincharía en el estómago y eso haría que esa persona coma menos. Por lo tanto, me ayuda también al control de peso. Puedes ver que cuando se hacen dietas en pacientes que tienen sobrepeso, les dan integrales. Es porque esto se hincha y hace que uno sienta llenura más rápido y así no come tanto. Y entonces ayuda. Hay que encontrar un punto de equilibrio en el cual no te produce diarrea, pero te hace sentir lleno. ¿Ya? Eso es un jueguito que para cada individuo es diferente. ¿Ya? Bueno, eso sería entonces la celulosa. Bueno, y como ya está acabando el tiempo, ahí queríamos por hoy. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Bueno, entonces nos veríamos el lunes. No se olviden que su trabajo es hasta el 10. ¿Ya? Otra cosita, para los que les interesa, el día de mañana voy a dar un seminario sobre electrocardiografía. Mañana empiezo un curso de electrocardiografía, ¿ya? Para los que les interese, ¿no? Y mañana es el tema de introducción, ¿ya? Así que los que les interese se comunican por el WhatsApp con marketing, con Edgar, ¿ya? Para que le explique, si ustedes quieren, ¿no? Para los que les interese, ¿ya? Voy a hablar sobre lo que es cómo hacer
electrocardiogramas y cómo interpretar el electrocardiograma. ¿Ya? Y mañana empiezo con lo que es lo básico. Y ya los siguientes sábados voy a ir ampliando cada área. Así que si les interesa, nos vemos mañana en la tarde. ¿Ya? Pregunten en marketing todo el proceso. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Ya? Se cuidan, chicos. Aprovechen el fin de semana para estudiar y coman celulosa. Bien. Chao, chao. Se cuidan.